Buenos días. Siempre me gusta comenzar con una palabra de aliento que usted se la puede transmitir al que está a su lado. No sé si es aliento, pero sí es reflexión que tiene que ver con el mensaje. Usted lo va a entender al final. Así que el que está a su izquierda y el que está a su derecha, a lo mejor usted no tiene a alguien a la izquierda y a la derecha, pero dígale, para la chacota, y tal cual. Usted lo va a entender en el mensaje. Dígale eso, para la chacota, nada más. Pero dígaselo en serio, míreselo a los ojos. Tenés que mirar, para la chacota. Es que precisamente ese es el tema que quiero tocar hoy día. No se llama para la chacota, pero lo va a entender en el desarrollo del mensaje. Y es, dos caras generan un valor. Y coloqué la moneda porque tiene dos caras efectivamente. No basta ver solamente una de las caras, sino que son las dos las que generan el valor. Y esto tiene que ver con el llamamiento. Me ha extrañado mucho que hay personas que se hacen esta pregunta, ¿cuál es mi llamado? Después, a lo mejor, de tener 7, 8 años de convertido. Algunos incluso se hacen la pregunta, bueno, ¿qué es lo que el Señor querrá de mí? Y llevan 1 año o 2 años de convertido. ¿Qué es eso? Digo yo, ¿qué es eso? ¿Cómo después de 2 años se supone de tomar una decisión de compromiso con el Señor, de haber transitado en entender qué es lo que es Jesús en tu vida, haber muerto en las aguas del bautismo, haber tenido una experiencia con el Espíritu Santo? Todavía algunos se preguntan cuál es el llamado que Dios tiene en sus vidas. Y por eso quiero ser muy específico, que hay 2 llamados nomás en la Escritura, muy claros y muy contundentes para todo hombre, para todo joven, para toda mujer, para todo anciano, para todo adulto mayor. No hay más. Y a veces no tiene sentido ni siquiera esa pregunta que nos hacemos, porque hay algo que seguramente todavía no hemos entendido en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y de eso quiero hablar. Por eso digo, paremos la chacota. Y el primero de estos mandatos está en un pasaje que está en Mateo capítulo 25, del versículo 35 al 36, que es un pasaje muy interesante porque el contexto del pasaje habla acerca de cómo Dios nos va a juzgar, que algunos van a ser cabras y otros van a ser ovejas. Y define las ovejas como discípulos en este caso, y les dice en el texto, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Son puras acciones, son puros llamados, son puras actividades, son puras tareas, que es la primera cara a la cual Dios nos llama, que es la cara del drama social. Lo que vemos no necesariamente aquí en las 4 paredes, sino que lo que vemos frente a la sociedad, con lo que nos encontramos día a día, es el drama de la sociedad. Cuando la iglesia no lee lo que está pasando alrededor de ella, este mandamiento es muy difícil de cumplir. Tenemos asistentes a una iglesia, seguramente asistentes a iglesia en casa y algunas actividades de retiro, pero no estamos conectados con la sociedad ni la ciudadanía frente al drama social que hay. Y la iglesia es el ente que Dios crea para generar un impacto de influencia que genere una transformación. Y todos hemos sido llamados a leer el drama que está alrededor nuestro. Y no solamente a leerlo, sino que a actuar frente a ese drama. Y es uno de las 2 miradas, de las 2 monedas, cara de las monedas, de los 2 llamados, al cual Dios nos dice que todos hemos sido llamados si somos discípulos de Él. Entonces, no tiene sentido preguntarse si tú te defines como un discípulo o una discípula de Cristo, no entender cuál es uno de los llamados. Este es uno.
ir hacia el drama que tenemos frente a la sociedad con la verdad del Evangelio frente a esa necesidad, frente a esa carencia. En este viaje conocimos mucha gente, pero quiero hablarles de dos personas que leyeron bien esto en sus vidas. Lo leyeron muy bien. Y lo leyeron no por lo que están haciendo hoy, sino que el día que se convirtieron. Uno es este hombre que se llama Alberto Castro. Alberto Castro crece en una situación de vulnerabilidad compleja, difícil. Cuando le pregunté cómo fue su conversión, me dice que él era un adicto a la droga, mujeres, mira, la lista que te puedas imaginar, en esa estoy yo. La lista de pecados, la lista de quiebres morales, en esa estaba yo. Una vida muy decadente, una vida muy oscura, de mucha atadura personal y en todos los sentidos integrales de su vida. Y un día, frente a distintas actividades que él desarrollaba en ese medio, en un baño, se está fumando un cohete de pito de droga, de marihuana, porque ese era su tema, o sea, ese era de todos los días, era así, era un adicto, colóquese en esa situación, adicto a eso. Y frente a eso le empieza a ocurrir algo, no lo sabe describir cómo, una tristeza interior de no sentirse feliz con su vida, y comienza a llorar en ese baño. Y dice lo siguiente, muy simple, dice: Dios, si tú existes, así dice, Dios, si tú existes, sácame de esto y dame una compañera. Mira, dos cosas que pide. Soltero era él. Y se va. Al día siguiente saca otra cohete para fumárselo y le da asco. Le da repulsión. Se extraña, dice, puede que me haya caído algo mal anoche de la comida. Lo vuelve a hacer los días siguientes y le da asco y repulsión volverse a drogar en cualquiera de las formas. No lo puede creer. Lo invitan a una fiesta, un poco fina la fiesta, que él se sentía indigno que lo invitaran a esa fiesta, y estando en la fiesta ve en el lugar donde está el escenario y ve una mujer, me dijo, era una belleza, me dice, así me dijo, una belleza. Una mujer que había sido formada en California, pero era costarricense y quedó encantado. Para mí era una Miss. Me encantaría que esa mujer fuese para mí. Pero era soñar demasiado para un hombre como él. Al terminar aquel evento, casi al terminar aquel evento, uno de los amigos le dice, oye, la niña que está ahí te quiere conocer. Pensaban que era una broma. Y finalmente le dice, no, no es ninguna broma, te quiere conocer. Le resumo la historia. A los 11 días estaba casada con ella, que es su actual mujer. Así se convierte Alberto Castro. Y entra a una iglesia, lo forman como un discípulo y él dice, el drama en el cual Dios me sacó, a esa gente yo quiero impactar y servir con lo que Dios me convoca. La obra social que usted se imagine que hay en esa localidad que se llama Alajuela, la tiene Alberto Castro. De hecho, Ricardo Salazar, cuando me dijo en el itinerario, yo pensé que íbamos a estar en puras vidas abundantes, pero me llamó la atención que me recomendó dos iglesias que no eran vida abundante. Una era Centro Cristiano de Adoración, Centro Cristiano de Alabanza, y la otra es de Roy, que se lo voy a escribir después. Y me dijo, mira, yo he viajado por muchos países en Latinoamérica, he visto grandes ministerios de impacto social, pero yo creo que el número 1 es el de Alberto Castro y el número 2 es el de Roy Soto. Bueno, ver para creer, a lo mejor uno dice. Lo que vi, yo no lo he visto en ninguna parte. Tiene más de 45, 48 obras sociales, de las que usted se imagine.
adultos mayores, sacar niños abandonados, adictos a las drogas, rehabilitar prostitutas, presos, porque fue un hombre que entendió que este llamado no era para él, sino que es para todo aquel que se define como un discípulo de Cristo. El otro hombre es Roy Soto. Voy a ir hablando de ellos también a medida que desarrollo el mensaje. Roy Soto era distinto. Roy Soto tenía un cargo ejecutivo en una multinacional, nada más ni menos que Coca-Cola. Y Dios lo llama a trabajar en un sector de vulnerables también, pero en una localidad que no es más allá de 2.000 personas. Estos fueron hombres que tomaron el llamado en el momento que entendieron lo que significa ser un discípulo de Cristo, que es la primera cara a lo que Dios te llama a cada uno de los que estamos acá. Y hago la narración, porque el pasaje dice, tuve hambre. Y esto es importante leerlo y entenderlo todos los que estamos acá. ¿Y en qué me aplica a mí eso? Tuve hambre, cómo ver a la sociedad en eso, cómo ver a los que están alrededor mío en eso. Es que lo que ocurre es que nosotros no vamos donde está el drama social. Yo hago una pregunta aquí. ¿Cuál es el lugar de la pobreza que te rodea, donde vives? ¿Dónde es? ¿Dónde están los pobres cerca del lugar donde tú vives? Alguien me podrá decir, es que yo no creo que hayan pobres. Mentira. En la dehesa usted ve riqueza y una quebrada lo separa con pobreza. Lo que ocurre es que nosotros no tenemos sensibilidad frente al drama donde hay pobreza. Roy Soto no elige lo más lejos. Roy Soto elige lo que estaba más cerca y elige una localidad de pobres que son de 2.000 personas. ¿Por dónde nosotros tenemos que partir? Hechos capítulo 1, cuando habla Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos ¿en qué dice? En Jerusalén, después ¿qué dice? En Judea, y después en Samaria, y después hasta cualquier lugar. Pero lo primero que dice, ve lo que está más cerca. A veces queremos, y no quito lo que acaba de decir aquí el hermano, pero miramos que estar en las naciones y ni siquiera vemos el drama, ni hemos hecho nada por el drama que está alrededor nuestro. No solamente dice que tuve hambre, sino que tuve sed. Así dice el texto. ¿En qué se podría aplicar eso, sed? Bueno, hay distintos tipos de sed, pero aquí está hablando de una sed física. Conocimos otra localidad donde la iglesia así de Rudy Corea, la de Vida Abundante, trabaja en un sector de favelas. Se llama Guararí. Nunca, en lo personal, nunca había estado en una favela, en lo personal. Pero solamente podían hacer un recorrido solamente 10 de nosotros. Por lo tanto, Rudy me dice, elige 10. Así que el que no cayó ahí no se resienta conmigo hasta el día de hoy, tenía que elegir 10. No sabía que había que elegir 10. Lo que usted se imagine de pobreza, yo creo que eso queda corto. Una mamá que vive en 30 metros cuadrados, donde lo que uno pisaba ni siquiera era cemento, sino que era tierra y agua podrida. Techo de zinc, 10 hijos, 6 varones, 4 niñas. Lo impactante es que todos los niñitos te quedan mirando así, escuchando atentamente las oraciones y cualquier versículo que uno le dijera. Ella la instruyeron
para sacarla de ese lugar, la capacitaron para acceder a un beneficio del gobierno, para sacar a sus hijos de ahí. Nunca había estado en un lugar que frente a ese drama los niños te sonreían y te miraban así. Wow, dije yo. Yo digo que la pobreza produce tristeza, el drama social produce amargura. Pero ¿qué es lo que había en esos niños que no era así? Solamente Cristo es capaz de producir eso. Y esta madre escuchando atentamente, y más bien sería una buena predicadora para todos los que estamos acá, de qué significa, en medio del drama, depender del Señor. ¿Qué más dice el texto? Dice, forastero, y ustedes me hospedaron. Hay un fenómeno que se da en Costa Rica, son 4,5 millones más o menos de habitantes, de los cuales el 25% son nicaragüenses. ¿Y cómo ellos reciben al forastero? Salió una encuesta en Chile acerca del fenómeno que está pasando con los inmigrantes. Y vergonzosamente la encuesta dice que el chileno discrimina y es clasista. Cuando estábamos por salir acá de Chile, yo pasé por la oficina de inmigración, cuando estaba el oficial, le quería hacer una pregunta porque me llamó la atención, porque llegamos al aeropuerto estilo 2, 3 de la mañana y venían muchos haitianos. Y me quedé con la imagen. Y le pregunto al oficial, que está ahí de la PDI, ¿le puedo hacer una pregunta indiscreta? Sí, me hizo. ¿Llegan muchos haitianos acá? Ni se imagina, me dijo. ¿Pero cuántos? 300 diarios. Yo atiendo 300 diarios. Esto va así. Lo triste es que averigüen cómo viven los inmigrantes en Chile y dónde viven y en qué condiciones viven. Al que es forastero, hay un mensaje para la iglesia. No solamente eso, en esto nos enseñaba algo Roy Soto. Los contratan porque es una mano de obra barata. Y Roy nos decía que hacía emprendimientos sociales, que uno de los principios, si vas a hacer un emprendimiento social, es la justicia. ¿Por qué a un haitiano tenemos que pagarle menos que a un chileno? ¿Eso está bien? ¿Eso es correcto? ¿Eso es leer bien el drama social? ¿Qué más dice? No tuve ropa y me vestiste. ¿En qué aplica esto? Todas estas cosas, fíjense que son las cosas que nosotros podríamos hacer. Yo le pregunto aquí, si nosotros queremos ayudar a gente vulnerable, por ejemplo, un niño, hablemos de un niño. Por eso este mensaje lo quiero hacer súper práctico y doméstico, porque encuentro que hacer la pregunta ¿cuál es mi llamado? Lo encuentro como muy Barça. Si puedes ir colocando los puntos que estoy mencionando, te lo agradecería, Paz. Dice, un niño, si queremos asistir a un niño en ropa, ¿le basta que solamente lo asistamos cuando tenga 2 años y olvidarnos a los 4, a los 6 y a los 8 y a los 10? ¿Qué piensa usted? Saque cada uno las conclusiones. Si nosotros queremos ir a servir al mundo de la necesidad, no basta hacer un evento si no hay seguimiento. No basta hacer una acción social si no hay permanencia. Ese es el desafío que nosotros tenemos como cristianos si verdaderamente entendemos lo que significa ser un discípulo de Cristo y que este es el primer llamado. Ir sobre todos estos puntos al drama social. Estuvo enfermo.
y me visitaste. A veces esto lo vivimos en esta iglesia. Los que están viviendo situaciones de enfermedad extrema, como don Manuel, como Kenny, tendríamos que hacernos nosotros la pregunta, si nosotros conocemos a esas personas durante años, lo he visitado, lo he llamado. Yo digo, si ni siquiera eso hacemos, si nos colocamos la mano en el corazón, como decía Hernán, en rigor, yo podría decir, bueno, ¿cuántas veces he llamado, he visitado? Si ni siquiera eso hacemos, yo digo, ¿qué vamos a hacer con los enfermos, con el drama social fuera de la iglesia? ¿A otro perro con ese hueso? Y finalmente dice que los que están presos. Quiero que levanten la mano, sí, honestamente. ¿Quién alguna vez ha visitado un preso, no en una comisaría, a un preso, a un amigo preso? Levanten la mano así. Podrá ser un tercio de la iglesia. Si nosotros no conocemos el drama de la sociedad, no vamos a tener sensibilidad y por lo tanto no vamos a hacer nada. Pero si los que fueron y conocemos el drama y simplemente fue ocasional, solo fue, y todas las actividades que nosotros vimos allá, que hacían estos hermanos, solo fue un turismo social. Turismo social. Porque si no tomamos todo este ejemplo de inspiración y no nos motiva a accionar, cada uno en lo personal, a cumplir esta palabra. No lo que nos inspira, seguramente lo que han hecho estos hermanos que han sido consecuentes en vivir esta palabra. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Ese es el primer llamado que Dios nos convoca a todos los que nos definimos como un discípulo. Entonces, perdónenle el término, pero entonces no vengan con la barcería, no sé cuál es mi llamado. Si eso está escrito hace muchos años ahí, para todo aquel que se define como un cristiano y una cristiana. Muy bien. Solamente colócame el título. ¿A quién elegiría usted? Todavía no. Esta foto puede ser muy singular, qué sé yo, puede generar un tema, pero quiero que sean honestos a quién elegiría de acuerdo a ciertas preguntas que yo les voy a hacer. Voy detrás del concepto. Pero sean sinceros en responder. Tengo la autorización, tengo el copyright, tengo la autorización de la licencia, no se sorprenda la persona. Muy bien, vamos con la foto. Ok. Esa es la foto, mi amigo Andrés y yo, ahí estamos. Ok. Muy distintos los dos, claramente. Uno está con polera y yo... querían sacar la polera. Está bien eso. Ok. Estamos en un lugar donde no hay auto, donde a veces hay que subir pendientes y se nos dice que se requiere que alguien lleve calcio, que está el calcio ahí, a una niñita que está en riesgo vital que necesita recibirlo en 3 minutos. Ese calcio, si no, se muere la niñita. Y está a 5 o 6 cuadras y no hay auto, incluso deben subir pendientes. Y usted tiene que elegir a uno de los dos, que hay que correr en eso. ¿A quién elige? Honestamente. ¿A Agustín o a Andrés? Elige. Sea honesto. ¿A quién elige? Bueno, Claudita elegiría a Andrés y Carolina elegiría a Agustín, eso es obvio, pero quedan fuera. ¿A quién elige? Honestamente. Obviamente usted elige a aquel que considera que tiene el potencial para poder resolver esa situación de emergencia. Así es. Le coloco la segunda situación. Un perro rabioso, de gran vigor, intenta forzar una cerca donde hay muchas ovejas y hay que impedir hay que impedir con fuerza que entre. ¿A quién elige? A Andrés. Obvio. Ni lo pienso, elijo a Andrés porque meto el lomo vetado y sale encapsulado ahí el pobre perro.
Ok. Tercera, hay que levantar un centro, mire esto bien, para capacitar, ayudar y rehabilitar a gente vulnerable. Y usted tiene la opción de llevar a uno o a los dos. Acá lleva a uno o dos. A las dos. Perfecto, lo entendió súper. ¿Y cuál es la conclusión? Dios no quiere especialistas. Es que yo soy llamado a trabajar solamente con el sector vulnerable. La palabra del samaritano es una invitación a que Dios no necesita especialistas, sino hombres y mujeres y jóvenes capaces de actuar, no importando las circunstancias y situaciones frente al escenario de dolor que tenemos al frente. ¿Sabe cómo Jesús ve a la sociedad? Dice que la ve como ovejas dispersas y sin pastor. ¿Saben cómo nosotros a veces en la iglesia vemos a la sociedad? Como pecadores que hay que ir a rescatar. Pero Jesús las ve como ovejas. ¿Cómo nos ve a nosotros Jesús? Como ovejas. ¿Y cómo ve a la sociedad? Como ovejas con la necesidad de un pastor. No se trata de que solamente voy a hacer esta área y no voy a hacer la otra área. ¿De dónde inventaste eso? Dios no necesita especialistas que se dediquen a una cosa. Felipe Berríos está en la chimba, en los campamentos de los pobres, y también uno lo ve dando charlas de emprendimiento social para desafiar a empresarios para que ayuden a los vulnerables. Los ven eso y los ven lo otro. Es un líder que aparece, independiente de las diferencias que uno tenga, en el debate valórico del país. Felipe Berrío es un especialista, Felipe Berrío no es un especialista. Simplemente es un hombre que usa sus mejores talentos y los que no tiene para ayudar a la gente. Roy Soto, cuando llega a ese sector vulnerable, nos cuenta lo siguiente. Dice, la mayoría de los que vivían ahí eran católicos religiosos y no querían saber nada con los evangélicos. Los apedreaban, le tiraban con todo. Y cualquier intento de cualquier iglesia evangélica cristiana en tratar de impactar en ese lugar, a la Juelita se llama, ¿no? A la Juelita, le iba pésimo. Le iba pésimo, realmente porque los despreciaban. Para ellos los evangélicos eran lo peor de lo peor. Entonces Roy lo intenta y le dice, pero nosotros simplemente queremos ayudarles en sus necesidades. Y esta fue la respuesta de ellos, porque es un lugar de extrema pobreza. No hay alcantarillado. Entonces le dice, perfecto. Toda la caca de la gente y de los animales está en la calle. Ustedes recojan la caca y la meten en la bolsa junto con ustedes y nos ayudan. Esa fue la bienvenida. ¿Saben lo que hace Roy Soto con su gente? Comienza a recoger la caca. Y empiezan a resolver ese sistema de riego que ellos necesitaban. Eso fue lo que impactó. Lo hicieron no una vez, se instalaron ahí para resolver ese tema. No habían especialistas en recoger caca. Todos tenían que recoger la caca. Entonces, ¿qué es eso de que yo solamente he sido llamado para esta cosa, para los niños, para los jóvenes? Evidentemente uno tiene talentos y habilidades para más fuerte en un área, pero sáquense ese concepto de que yo soy un especialista, porque eso no aparece en la Biblia. Tomo, a raíz de una conversación que tuvimos la semana, algo que me dijo Renato, no lo había considerado yo, el ejemplo, y Renato lo dice así, porque nunca hemos dicho esto, porque nunca queremos usar la autorreferencia, pero creo que llega un momento que hay que usar la autorreferencia. Y lo tomo bien, esto, y lo coloqué aquí. Cuando nosotros partimos
no era una iglesia. Nosotros partimos con una inquietud de predicar en las calles, a raíz de que habíamos colocado el letrero de Aló Jesús en las carreteras, una frase en la radio Conquistador, y teníamos un call center. Por lo tanto, éramos 5 o éramos 4. Todos teníamos que atender el call center. No era que había uno que tenía que atender el call center. Los 5 teníamos que visitar casas. Y como no habían, porque no era una iglesia, no teníamos jóvenes cómo salir a las calles con un letrero, ir a donde los automovilistas y entregarle un volante, ¿saben lo que hicimos? Fuimos preguntando a distintas iglesias, como la de mi amigo Pancho Retamal, como la de Ricardo Díaz, que era el líder de la iglesia de Billy Bunster, como Samuel Jensen, si querían participar. Y lo hicimos durante 3 años, todos los sábados, cada 15 días. Nosotros nos acostábamos a las 4 de la mañana. Yo recuerdo que durante 2 años no alojé en mi casa, porque no podía alojar en mi casa, porque además trabajaba en una compañía, en acuerdo con mi familia. Entonces, todos los que quieren servir, porque vamos a volver a colocar eso en las calles, y tenemos que volver a las calles, y no una vez al mes en las calles, no puede haber 1 o 2 personas que atiendan el call center. Porque si no somos capaces de hacer eso, no somos capaces de hacer otras cosas mayores que Dios nos quiera convocar. Eso es muy importante entenderlo, que es el primer llamado. Si queremos ir a impactar a la sociedad con el drama social, todos tenemos que hacer todos y de todo. Si no entendemos ese concepto, creo que no calificamos. No calificamos para entender esto que Dios nos está convocando. Entonces, repítale al que está a su lado, ¿cuál es tu primer llamado? Dígale que está a su lado. ¿Cuál es tu primer llamado? Y al que le preguntaste, que él responda. Recoger la caca, dile. Ese es. Entonces, ¿cómo hacemos la bajada en esto? ¿Cómo hacemos la bajada? Porque tenemos que hacer la bajada. Nosotros vamos, se supone que si usted quiere servir, y llamamos una campaña para salir cada 15 días a las calles, y usted no sale, no quiere recoger la caca. Si nosotros te queremos pedir, puedes tomar el turno del llamado por si alguien llama pidiendo una necesidad y tú no quieres hacerlo, quiere decir que no quieres recoger la caca. Si te pedimos, puedes visitar a esta persona porque fíjate que está en tu comuna y nos llamó y necesita una ayuda y tú no lo quieres hacer porque no tienes tiempo, porque nunca te... Quiere decir que no. Olvidémonos. ¿Sintieron el zancudo? ¿Qué pasó? Vamos a la segunda cara del llamado. La otra. Seguimos avanzando en esto. La segunda cara, ¿cuál es? Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, nuevamente, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la parte que más nos gusta, pero esa parte está condicionada a hacer lo primero que está arriba. Entonces, lo primero es ir donde el drama social y segundo, ir con la misión de entregar la palabra para que produzca una transformación en la vida de la persona y hacer discípulos. No hay más de 2 llamados de acción en la Biblia. Entonces, ¿qué es eso? Yo no sé cuál es mi llamado. Esta cara le da un valor. Yo hablé de la cara física de la moneda, pero cuando uno la da vuelta, le da un pues, y sale ahí, vale 100 pesos, esa es la que le da el valor. Yo les quiero hacer una pregunta acá, está aquí. Un necesitado, cualquiera sea su drama, sin Cristo,
produce una transformación integral en su persona? ¿Lo creen eso ustedes? Un necesitado, cualquiera sea el drama que tenga, sin Cristo, saque a Cristo del tema, ¿cree que esa persona se puede transformar integralmente en su vida? ¿Lo cree? No. Solo Cristo en el corazón permite dejar el pecado. Entonces, si lo entendió así, mire esto. Lo segundo, que esto es muy importante, ¿está ahí? La acción social sin predicación del Evangelio solamente es asistencialismo o lo que se llama una ONG. Es una labor social solidaria, como la Teletón, como un Techo para Chile, las que usted pueda encontrar, Fundación La Rosa, pero si el mensaje no se entrega al corazón de la persona, no hay transformación. Es asistencialismo, es ONG. De eso yo no le estoy hablando, que es lo que la iglesia tiene que hacer. También lo dicen los hermanos de allá. Pero la acción social con predicación del Evangelio es reino de Dios, es iglesia. La conversión no depende de nosotros. La tarea más difícil la tiene Dios por medio de su Espíritu Santo. La tarea más fácil la tenemos nosotros, ir y predicar. ¿Qué es lo que va a pasar en el corazón de la persona, en su mente, con ese mensaje? Déjeselo al Espíritu Santo, déjeselo al Señor, que es la tarea compleja. Pero la tarea fácil ni siquiera la hacemos. Esto no se trata solamente de ir a pintar casas, como le dije a un hermano. Pintemos las casas entregando el mensaje. Porque ahí está el sello de valor si queremos llevar a una persona a una transformación. La acción social con predicación produce transformación. Mariela, les voy a contar de ella. Roy Soto, no es Roy Soto, es Alberto Castro, tiene un centro de rehabilitación de prostitutas, niñas que de la calle, así le llaman ellos. La historia de Mariela, muy impactante para todos los que estamos ahí. Yo nunca había escuchado un testimonio tan fuerte. Su madre quiso abortarla. Como no lo logró, quiso matarla. Como no lo logró porque se escapaba, la arrojó a la calle. En la calle aprendió la adicción a las drogas y la prostitución. Tiene 3 hijos. Los 3 hijos que tiene son producto de una violación, de 3 violaciones. Y este ministerio, el de Alberto Castro, se encuentra con este drama y comienza a rescatar a Mariela. Y Mariela es una predicadora para mí, ella no es predicadora ahí, pero yo la traería acá realmente porque es de impacto. Mariela dice, hubo 2 versículos que yo no me los pude sacar de la cabeza de lo que ella dijo, con todo su drama. Nunca conoció a su padre, su madre quiso matarla, su madre quiso abortarla, la tiró a la calle. Y que ella diga en ese lugar, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Eso es fácil para decirlo para nosotros, pero que lo diga ella y que después diga, también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es. La tarea de transformación y discipulado, queridos hermanos, es larga, constante y perseverante. Y aquí está el tema. Si nosotros pensamos que queremos ayudar al mundo del drama sin presentar el Evangelio, olvídese. Si nosotros pensamos que queremos ayudar al mundo que está en un drama con la predicación del Evangelio y esa persona se convierte, el trabajo de entregar toda la enseñanza de Jesús a esa persona es tuyo y no de un tercero. Y eso requiere tiempo, sacrificio, trabajo, perseverancia. Muchos de los que están sentados en esta iglesia
fue porque hubo gente que se dio el tiempo robándole tiempo a su familia para entregarte todo el consejo de Dios. Entonces considero súper Barça que andes preguntando, ¿y cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Pablo, para entregar todo el consejo de Dios, se demoró 3 años. ¿Cuánto te puedes demorar en entregar toda la enseñanza de Jesús? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Imagínate entregar toda la enseñanza de Jesús con uno. Quizás la pregunta más dura que podría hacer es, si tú te convertiste, ¿hace cuánto tiempo te convertiste? 2, ¿cuántos discípulos has formado? Entonces no tiene sentido la pregunta, ¿cuál es mi llamado? ¿Lo entendió o no? Ok, perfecto, muy bien. Excelente, qué bueno. Vamos a la conclusión. Esta es una frase que me gustó de Roy Soto. Dice, el maná que se guarda se pudre. La verdad es que está sacada de un contexto de la historia del pueblo de Israel, cuando Dios era el proveedor de lo que ellos tenían que comer en el desierto, y Dios mandó maná. Solamente les dio una instrucción, no guarden el maná. Yo lo puedo proveer todos los días, pero como uno es desobediente, guardaba el maná y el día siguiente el maná estaba podrido. Después les voy a decir cómo extraje este término para aplicarlo a la situación del desafío que tenemos por delante. Una de las cosas interesantes que ellos nos enseñaron, no son exactamente las siglas, cada iglesia tiene su forma, es que cuando una persona llega a la iglesia, pero es una persona que no está convertida, una persona que quiere conocer del Señor. No sé si aquí alguien vino por primera vez, mira, no sé si efectivamente yo soy una persona cristiana, ando en una búsqueda espiritual. Entonces, esas personas las ayudan en unos grupos de apoyo que le llaman CC, que se llaman Conociendo a Cristo. Son personas que todavía no están con una decisión de querer ser un discípulo de Cristo o convertidos al cristianismo. Entonces las ayudan a que ellos puedan entender ese proceso. Hay otras que ya tomaron la decisión de querer ser un discípulo de Cristo, seguramente se han bautizado en las aguas, están en los primeros pasos de recibir formación y le llaman CCC, se llama Creciendo con Cristo. Y ahora cuando las personas ya están creciendo con Cristo y han sido llamados ahora a servir en estas dos caras que le decía, ir a donde el drama social con la predicación del Evangelio para ser discípulo, que es la segunda cara, es gente que está en SCC, sirviendo con Cristo. Así le coloqué yo. En esta iglesia no lo tenemos tan estructurado, pero más o menos se pasa por esos procesos. Entonces, para todos los que tengan alguna confusión de cuál es su llamado después de esta prédica, honestamente, se lo digo honestamente, y tiene una confusión, todavía no le quedó claro las dos caras, si aún usted no sabe lo que es un llamado, lo invitamos cordialmente a los cursos de CC y CCC, de discipulado, con su discípulo, donde a pesar de los años que lleva asistiendo a esta iglesia, necesita que se le vuelva a entregar el fundamento doctrinal. Dos zancudos pasando aquí. Porque usted está viviendo lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo.
pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Usted, si no tiene claro, después de tantos años, que Dios lo convocó, lo transformó, le sopló la presencia de su Espíritu Santo para que usted vaya donde el drama social, con la predicación del Evangelio, a ser discípulo, si eso no está claro, hay que volver a hacer esto que dice, si Pablo fue aparentemente el autor de la iglesia hebrea, del libro, perdón, no hay certeza de eso, hay que volver a repasar las primeras enseñanzas cuando recién te convertiste. Pero cada uno de nosotros tenemos que definir qué vamos a hacer. Esta iglesia necesita activarse y volver al primer amor de aquellos primeros años, cuando éramos 5, y hoy día tenemos mucho más de 5, donde no había ningún recurso, ni pensar los recursos que hay hoy día, y nosotros todavía seguimos preguntándonos cuál es el llamado. Si tú no ejerces el talento que Dios te dio, el don que Dios te dio, la capacidad que Dios te dio, el maná que se guarda termina pudriéndose. Tendremos la chiva de los 5 años, en 5 años más yo creo que voy a hacer esto, y así llevamos con la chiva de los 5 años y algunos están cumpliendo no sé cuánto. Y lo que pensaste hacer a los 40, para el Señor ya no lo hiciste ni a los 45, ni a los 50, ni a los 55, y probablemente a los 60 tampoco. La ilusión de los proyectos, si yo tuviera dinero haría todas estas cosas. Eso es una chiva. Dios no se mueve por el dinero. Eso no es fe. Los afanes. Si nosotros no tenemos agenda para obedecer el llamado de Dios, con todo lo que eso implica, negación, renuncia, tiempo, dedicación, perseverancia, a pesar de los fracasos, quiere decir que los espinos terminarán ahogando la palabra de Dios. Son las dos caras las que van a generar un impacto. Nosotros vamos a llamar a todos, pero a todos que estén dispuestos a pagar un precio. Pero si no queremos recoger la caca, ni tampoco entendemos que no se trata de turismo social, ni de asistencialismo, ni una obra solidaria que la hago 2 veces al año, no entendió nada de este mensaje. Termino con lo siguiente para todos nosotros. ¿Esto tiene un costo? Sí. Personal, mucho. Cada uno de los que partimos con este ministerio hemos pagado costos personales en muchos sentidos. Así que no lo estamos invitando a Disney World, ni a Epcot Center. Los estamos invitando a obedecer lo que la Escritura nos dice que es un verdadero llamado en nuestras vidas. Roy Soto comienza a crecer mucho en su obra y su esposa siempre tuvo un sueño, que era visitar unos familiares a Italia, y él nunca se lo pudo dar mientras era ejecutivo de esta multinacional Coca-Cola por distintas razones. Pero ahora que está en una situación de mayor escasez, no quería dejar de cumplir el sueño de su señora. Entonces hace el sacrificio para que ella viaje. No pudo acompañarla. Y ella cumple su sueño de haber visitado a esos familiares en Italia. Cuando regresa, se siente mal y le detectan una enfermedad terminal. Y bueno, la iglesia oraba, la iglesia le decía 1000 cosas, cuál fue el pecado que cometiste. Imagínate las brutalidades que puede ser una iglesia frente a ese drama. Y oraron mucho, y ella clamó mucho al Señor, le dijo, por favor, no me lleves. Sus hijos tenían 3, 6, 9 años. Y duro el tema. Con miles de preguntas, pero yo estoy en la obra del Señor.
alcanzando a la gente y se va a llevar a mi compañera. Lloraron mucho y hasta que entienden y ella entiende que Dios la quiere en su presencia. Y muy íntimamente él me contó y me dijo, en el momento final, sus últimas palabras fueron así. Le dijo, búscate una compañera cristiana íntegra. Y segundo, no te olvides de los pobres. Pasaron 6 años más o menos, y uno de los hijos le dice, papá, qué linda esa mujer que llegó a la iglesia, uno de los hijos menores. Y comienza una relación con ella, sin todavía ser obviamente su esposa, y comienzan a conocerse. Pero siempre existía en él cómo los hijos van a recibir a la que era la héroe, que era su madre biológica. Y bueno, primera vez que Roy toma la decisión de que esta nueva compañera, que todavía no era su esposa, cuida a sus hijos por un viaje que él tiene que hacer a Bolivia. Como a las 4 de la mañana, ella llama a Roy, llorando, muy asustado. Roy le dice, ¿le pasó algo a mis hijos? No, me dijo. Pero como a las 3:30 de la mañana estaban los 3 hijos alrededor de su cama, orando por ella, bendiciéndola, y ella se despertó. Y sus 3 hijos le dijeron, tú eres nuestra madre. Yo les transmito estas historias de vida porque no son tampoco tan distintas, quizás no en este extremo, con la que muchos de nosotros también hemos vivido cuando partimos hace 10 años atrás. Y que el Espíritu Santo sea quien les traiga revelación de esta palabra. De que puedan entender que el llamado que tienes es más simple de lo que andas buscando y está a tu alrededor. Y que están estas 2 palabras. Y que se resume con un sello final, porque todas las moneditas finalmente les tiran como un barniz así como dorado antes de que se circulen. Dice, Jesús lo dijo, la palabra lo dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Ama al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Ahí está. Si nosotros no entendemos lo que significa que Cristo sea todo, y segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el drama social y el llamado de hacer discípulos. Yo espero, sinceramente, que ahora todos hayamos entendido qué es lo que significa el llamado y que no hay especialistas. Que algún día tienes que hacer de call center, de niña de call center o de señor de call center, otro día tenés que levantar un banner, otro día tenés que ir a visitar una casa, otro día estarás con los niños, otra vez con los jóvenes. Y si no fue así, y si no te quedó tan claro, creo que tienes que volver donde tu discipulador al CC, conociendo a Cristo. Que el Señor nos dé la capacidad de vivir esta palabra. Pero a nosotros como pastores de esta iglesia y a todos los que sirven van a sentir la presión que viene ahora. Porque lo vamos a hacer con usted o sin usted. Si hace años atrás éramos 4, nosotros queremos hacer lo que dice la palabra. Porque el maná que se guarda se pudre. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.